Y nos encontramos, hermanos, y recordarán en el Salmo 34, ¿no es cierto? Y vimos, hermanos, en los primeros 10 versículos del Salmo 34 que David fue librado de sus temores, decía las Escrituras, ¿no es cierto? Fue librado de sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que David se glorió en el Señor. O sea, David, hermanos, reconoció que todo lo que tiene es por la gracia de Dios. Pero también, hermanos, David reconoció que no tiene nada que ofrecerle a Dios más que su pecado. Él era un pobre, él era un miserable. ¿Y eso qué provocó, hermanos? Eso provocó que David dependiera de Dios, porque reconocía cuál era su posición, ¿no es cierto? Estas dos actitudes, hermanos, gloriarse en el Señor y reconocer que no tienes nada que ofrecerle a Dios más que tu pecado. En pocas palabras, hermanos, esas dos actitudes es tener temor de Jehová. Temor de Jehová. Y los que temen a Jehová, hermanos, por supuesto que ellos, y solo ellos, tendrán la ayuda de Dios. El Señor Jesucristo acampará alrededor de ellos. El Señor Jesucristo acampará alrededor nuestro y nosotros seremos protegidos de todo mal. Esa es la única manera, hermanos, en que nosotros podemos enfrentar toda situación difícil en nuestra vida, teniendo la ayuda del Señor, teniendo la protección del Señor. ¿Y Él ayuda a quién? Al que le teme. Él ayuda al que le teme. Entonces, hermanos, lo que David hizo en los primeros 10 versículos simplemente fue contarnos un testimonio personal de cómo el Señor lo ayudó cuando estaba delante del rey Aquis. Pero ahora, hermanos, del versículo 11 en adelante, lo que David va a hacer es, les voy a enseñar qué es el temor a Jehová, para que ustedes puedan ser bendecidos por Dios. ¿Ok? Así que acompáñame al Salmo 34, versículo 11. Vean qué es lo que hace David en el Salmo 34, versículo 11. Salmo 34, versículo 11 dice la palabra del Señor: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿A quién se está dirigiendo David, hermanos? Él dice, venid, ¿quién? Hijos. Él se está dirigiendo a sus hijos. Pero, hermanos, la pregunta es, ¿a qué hijos se está refiriendo? Con certeza no se sabe, hermanos. Algunos teólogos dicen que se está dirigiendo a sus propios hijos, pero otros más dicen que está hablando de una manera muy general, que él se está refiriendo a los hijos de Israel, o sea, a su pueblo. Pero, hermanos, sea un caso, sea el otro, hermanos, la idea de esto, hermanos, es que podemos ver que aquí David está dando un recordatorio muy importante para los padres. Y es que tú, padre, tienes la responsabilidad de enseñarle a tus hijos cuál es el temor al Señor, cuál es el temor a Jehová. Tu padre tienes la responsabilidad de enseñarle a tus hijos las Escrituras. Porque vean lo que dice Efesios 6:4. Vean lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así las Escrituras, Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos. Y escucha, sino criarlos ¿en qué? En disciplina y ¿qué? Y amonestación del Señor. Padre, esta es tu responsabilidad como padre y como madre, llevar a tus hijos a la disciplina, si es que la merecen, pero también llevarlos a la amonestación, que amonestación se traduce mejor como instrucción, ¿ok? O sea, hermano, padre o madre, tú tienes que instruir a tus hijos en el Señor, tú tienes que llevarlos a las Escrituras, tú tienes que estudiar con ellos, tú tienes que ver la manera en la cual ellos puedan aprender más de Dios, porque tu deber es instruirlos, estudiar con ellos, llevarlos a la palabra de Dios. Y llevarlos a la palabra de Dios, hermanos, eso incluye, por supuesto, traerlos a la iglesia.
Es que ya le dije, pero no quiere. Hermano, ¿quién es la autoridad en tu casa? ¿Quién vive bajo tu techo? ¿Quién vive bajo tus ingresos? ¿Quién vive bajo tu sustento? ¿Tú bajo el suyo o él bajo el tuyo? La respuesta es obvia, ¿no es cierto? Entonces, padre y madre, toma esa autoridad que Dios te dio y traerlos. Suena duro, hermanos, pero los tienes que obligar a que vengan a la iglesia. Tienes que obligarlos. Porque si tú le preguntas, ¿qué te va a decir el hijo? Pues que no quiere venir. Es algo lógico, hermanos. Pero tú tienes que hacer todo lo posible que esté en tus manos. ¿Para qué? Para que ellos estén expuestos a la palabra de Dios. Porque recuerda esto, hermanos, solo la palabra de Dios transforma los corazones. Y tú, padre y madre, tienes que hacer esto. Tienes que inculcarles la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque ellos pueden crecer, pueden andar en pecado, pero si tú no les enseñas las cosas buenas de Dios, jamás van a caminar en las cosas buenas de Dios. Necesitan ellos creer en el Señor Jesucristo cada día para que puedan ser salvados, para que sus corazones fueran transformados. Pero, hermano, recuerda esto, padre y madre, tú tienes que ser el primero en aprender esa sabiduría. Tú tienes que ser el primero en estar expuesto a las Escrituras. Y por supuesto, congregación, tengas hijos o no tengas hijos, tú debes de aprender lo que dice el Salmo 34, versículo 11. Tú tienes que tener temor de Jehová. Pero solo vas a tener temor de Jehová si adquieres sabiduría, si eres sabio. David, hermanos, tuvo un hijo muy famoso. ¿Recuerdan quién es el hijo más famoso de David? Salomón, ¿no es cierto? Y Salomón, hermanos, le enseñó muchas cosas a sus hijos. Parte de esas cosas nosotros las tenemos en el libro de Proverbios y de Eclesiastés, ¿no? Pero bueno, hermanos, era cierto que Salomón era un hombre muy sabio, pero para adquirir esa sabiduría él tuvo que aprender, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién le enseñó esa sabiduría a Salomón? Su padre, David. Su madre, Betsabé. Él la aprendió por sus padres, hermanos. Y ese conocimiento, hermanos, que David le enseñó a sus hijos, Salomón se lo transmitió a sus hijos. Y hay una frase muy famosa, hermanos, que tenemos que ver, que es el Proverbios 1:7. Vean, acompáñame a Proverbios 1:7. Y esto lo tenemos que recordar siempre. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Vean lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Vean lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Dice Salomón con este versículo, ¿quieres ser sabio? Empieza por aquí. Porque dice Salomón que el principio, ¿no es cierto? Esta palabra de principio, hermanos, en hebreo es reshit. Reshit, hermanos, que esta misma palabra de reshit, principio, se usa en el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1. ¿Recuerdan lo que dice Génesis 1:1? En el principio, en el reshit, creó Dios los cielos y la tierra. La idea es la misma en Proverbios 1:7. Hubo un comienzo de algo. Esa es la idea. Hubo un comienzo. Así como cuando Dios creó todo, hubo un comienzo. Bueno, aquí también hubo un comienzo. Entonces, cuando Salomón dice el principio, se está refiriendo a que este es el comienzo de la sabiduría. O sea, hermanos, ¿tú quieres saber por dónde empezar para ser sabio? Dice Salomón, te voy a dar el principio, te voy a dar el comienzo, te voy a dar el paso número 1 para que seas sabio. Dice, el principio de la sabiduría, la lección número 1 para que seas sabio es tener el temor de Jehová. O sea,
¿Tú quieres ser sabio, hermano? ¿Sí? ¿Por dónde empiezo? Teniendo temor de Dios. Teme a Dios y serás sabio, serás sabia. Así empieza, hermanos, todo. Pero tenemos que preguntar, bueno, ¿y qué significa tener temor de Dios? ¿No es cierto? ¿Qué significa tener temor de Dios, hermanos? El temor de Dios tiene dos conceptos. Uno, tener un asombro reverencial por lo glorioso que es Dios. Eso es tener temor de Dios. O sea, hermanos, tú estudias las Escrituras y te quedas con la boca boquiabierta al ver lo glorioso que es Dios, al ver sus atributos, al ver sus cualidades, claro, con respeto y con reverencia a todo, ¿no es cierto? Tú te asombras de quién es Él. En otras palabras, te glorías en el Señor. ¿Ok? Pero también, hermanos, número 2, el temor a Dios es tenerle miedo, literalmente miedo al juicio por nuestro pecado. O sea, tú reconoces que no tienes nada que ofrecerle a Dios más que tu pecado. Y entonces tú tienes un miedo por el juicio que Dios da gracias a tu pecado. Pero hermanos, no es que este miedo siempre va a estar y siempre vas a estar diciendo, si peco Dios me va a matar, y entonces estás ahí todo con miedo, no duermes. No. La idea no es eso, hermanos. Por llamarlo de alguna manera, es un temor saludable. ¿Ok? Es un temor por el juicio que Dios da por nuestro pecado. Nosotros estamos conscientes de que Dios juzga nuestro pecado. ¿No es cierto? Si somos incrédulos, los juzgará mandándonos al infierno. Pero si somos creyentes, lo juzgará a través de ¿qué? De la disciplina. Entonces, cuando tú ves tu pecado, tú tienes un miedo y dices, Señor, tú me puedes juzgar. Estos dos puntos es el temor de Dios. Te asombras de su gloria, hay una reverencia, pero también hay un temor por el juicio de nuestro pecado. Eso es temer a Dios, hermanos. Ahora, algo importante, hermano, y quiero aclararlo. Con esto no estamos diciendo que tener temor de Dios, entonces tú vas a tener una vida triste, porque ya tienes miedo de Dios. Y vas a tener entonces una vida aburrida, con la cara siempre preocupada, con tus ojerotas que ya pareces mapache porque no duermes gracias a tu pecado. No estamos diciendo eso, hermanos. El que tú tengas temor a Dios, hermanos, siempre te va a dar una vida gozosa. Siempre te va a dar una vida plena. Y así lo enseñó David. ¿Qué dice Salmo 34, versículo 1? Lo estudiamos la semana pasada, pero ¿qué dice David? Porque esta es la realidad, hermanos. El que teme al Señor tiene una vida gozosa y plena. Dice el Salmo 34, versículo 1, bendeciré o alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y versículo 8, vean, gustad y ved que es bueno Jehová. Y escucha, dichoso o gozoso el hombre que confía en él. ¿Te das cuenta? El temor a Dios, hermanos, tiene que producir un gozo en ti. ¿Sabes por qué? Por lo que está enseñando David. Porque todas las cosas proceden de Dios y no de nosotros. Por eso David, hermanos, se gloriaba en el Señor, versículo 2, ¿no es cierto? Él reconocía que todo lo que tiene es porque Dios se lo dio por medio de su gracia. Tanto cosas materiales como cosas espirituales, incluyendo ¿qué? El temor a Dios. Por eso debes de gozarte siempre, hermanos. Es que yo no sé cómo producir el temor de Dios en mi vida. No te preocupes, hermano. Si tú eres un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios, tú vivirás con temor de Dios siempre. Porque vean lo que dice Jeremías 3:20. Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Jeremías 32, versículo 40. Vean lo que dice el profeta. Jeremías 32, versículo 40 dice,
y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y escucha, y pondré mi ¿qué? Mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Vean, hermanos, este es un pacto que Dios está haciendo con Israel, ¿ok? Y básicamente Dios les está diciendo que Él hará que ellos no se vuelvan atrás. O sea, Dios cambiará sus corazones. Dios pondrá de su temor. ¿Para qué? Para que no se aparten de Él. Esta es una obra, hermanos, únicamente hecha por Dios. Él es el que hace el pacto, ¿no es cierto? Él es el que pone el temor. Él es el que cambia los corazones. Es una obra, hermanos, 100% de Dios. Pero ¿sabes algo, hermanos? Este pacto no solamente es para los israelitas. Este pacto trasciende hasta el Nuevo Testamento y también aplica para nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué este pacto también aplica para nosotros como iglesia de Cristo, aunque no seamos israelitas? ¿Sabes por qué? Porque dice las Escrituras que nosotros somos un injerto que se le añadió al tallo original. El tallo original es Israel. Y nosotros somos ese injerto que se le añadió al tallo gracias a que Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, estas palabras son para ti como creyente verdadero. Dios te está diciendo a ti que va a hacer contigo un pacto eterno para que no vuelvas atrás de hacer el bien, y va a poner su temor en tu corazón para que no te apartes de Él. Esta es la promesa de Dios para ti, hermanos. Pero ve lo que dice un versículo atrás. Ve lo que dice el versículo 39. Versículo 39, vean lo que dice, versículo 39. Y les daré un corazón y un camino, ¿para qué? Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Nota, hermanos, Dios pone su temor en ti. Él pone su temor en ti, ¿para qué? Para que puedas ser salvado, hermanos. La obra de salvación, hermanos, es una obra soberana de Dios. Pero esta obra, ¿quién la hace? Dios. Dios y exclusivamente de Dios. Pero quiero que notes algo, hermanos. No es una obra simple. No es una obra que solo se acaba. No. Dice el texto, y les daré un corazón y un camino para que me teman. ¿Cómo? Perpetuamente. Esta palabra de perpetuamente, hermanos, en hebreo es kol, que una traducción muy literal, hermanos, de kol es toda clase. Toda clase, dando la idea de totalidad. Entonces, si lo traducimos de una manera muy literal, hermanos, este versículo diría, para que me teman en toda clase, en totalidad. O sea, hermanos, la idea es que Dios va a cambiar tu corazón para que todas las partes de tu ser, toda la totalidad de tu ser, sean cambiadas de una manera total y permanente. Para que todo tu ser tenga temor de Dios. Para que todo tu ser tenga ahora sí un verdadero corazón que adore a Dios, lleno del temor de Dios. Y por eso pasa lo que dice al final del versículo 40, para que no se aparten de mí. Porque Dios nos cambia de manera total. Total. Entonces, hermanos, ¿cuál es la promesa de Dios para ti? Que Él va a cambiar todo tu ser. ¿Para qué? Para que permanezcas con Él para siempre. Es una obra total de Dios, hermanos. Él hace toda la obra. Filipenses 2:12, vean lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vean lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice así Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y dice Pablo,
ocupaos. Esta palabra de ocupaos, hermanos, en griego es katergazomai, que quiere decir lleva a cabo. Esa es la idea de esta palabra. Tú tienes que llevar a cabo vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. O sea, hermanos, aquí Pablo simplemente está diciendo que tú debes de llevar a cabo un proceso de santificación en tu vida. Pero nota la razón. ¿Por qué tú llevas a cabo un proceso de santificación en tu vida? Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nota, hermanos, que al final es Dios el que te ayuda a que tú lleves a cabo el proceso de santificación en tu vida. O sea, hermanos, en pocas palabras, es Dios el que pone el temor en tu corazón. Es Dios. Él produce el querer como en hacer. Él produce, en pocas palabras, tu santificación, hermano. ¿Gracias a qué? Gracias a que hizo un pacto perpetuo, un pacto eterno con cada uno de nosotros, hermano. Quiero que te des cuenta, hermanos, que Dios simplemente está diciendo, yo los voy a regenerar. Yo les voy a dar un corazón nuevo. Yo haré que en toda su vida tengan un temor de mí para que vayan de santidad en santidad por toda la eternidad. ¿Y sabes qué? Yo doy mi palabra y así será. Eso es lo que Dios te está diciendo. Y ese es el pacto, hermanos, que Él hizo con nosotros. Por esa razón, tú tienes que estar gozoso. Tú tienes que estar gozoso. Porque no depende de ti, depende de Dios. Porque, hermanos, si el temor de Dios dependiera de ti, estaríamos perdidos, ¿no es cierto? Porque somos pecadores. Pero ahora nos gozamos porque sabemos que depende de quién, del Señor. Hay gozo en nuestras vidas. Porque una vez más, no fue por nosotros, fue por Él. Porque recuerden, hermanos, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos pobres, miserables. No tenemos nada. Pero Dios tiene todo. Dios nos da el temor suyo para ir de santidad en santidad y así poder ser salvos, hermanos. Y esta realidad, hermanos, también te tiene que motivar para que tú ores por tus seres queridos que no han alcanzado la salvación. Tú debes de decir al Señor, Señor, ten misericordia de ellos. Cambia sus corazones, dales de tu temor, llévalos a la santidad para que puedan alcanzar la salvación. Porque, hermanos, recuerda esto, el único que cambia corazones, el único que cambia vidas es ¿quién? Es Dios. Él es el único que regenera los corazones. Y debemos, hermanos, apelar a la misericordia de Dios para con nuestros familiares y ellos puedan alcanzar el favor de Dios. Tu oración es importante. Porque, hermanos, no solamente es hablarles del Evangelio y ya, ¿no? También es rogarle al Señor para que los transforme. Así que, padre y madre, ora por tus hijos para que Dios les dé de su temor. Ora por ellos. Entonces, hermanos, podemos ver que Dios es el que produce el temor en nosotros, ¿no es cierto? Pero lo hace con el propósito ¿de qué? De que seamos santos cada día. De que vayamos de santidad en santidad, ¿no es cierto? De hecho, hermanos, eso mismo estaba enseñando David. ¿Cómo se ve una vida, hermanos, que teme a Dios? ¿Cómo se ve o cómo se tiene que ver una vida que tiene temor de Dios? ¿Sabes cómo? Una vida que tiene temor de Dios se ve apartándose del pecado, separándose del pecado y va en santidad en santidad. Así se ve una vida que tiene temor de Dios. Vean lo que dice el Salmo 34, versículo 12. Regresando al Salmo 34, versículo 12, vean lo que dice Salmo 34, versículo 12, y David hace esta pregunta: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? O sea, pregunta, hermanos, ¿quién de ustedes
quiere vivir una vida larga, disfrutando de la bondad de Dios? Pregunto, hermanos, ¿quién de ustedes quiere vivir una vida larga disfrutando de la bondad de Dios? Alce la mano, hermanos. Sin pena, hermanos, pues todos queremos esto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Todos queremos tener una vida larga teniendo la bondad de Dios, ¿no es cierto? Todos lo queremos. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? No todos queremos eso cuando nos dicen la condición. ¿Cuál es la condición? Versículo 11, teme a Dios. Teme a Dios. Y temer a Dios es, aléjate de tu pecado. Aléjate de tu pecado. Ahora alguien dirá, pero espérame tantito, pastor. Si me acabas de decir que Dios es el que produce la santidad en mí. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto, hermanos, pero ¿sabes algo? Tú también tienes una responsabilidad cristiana. Y tu responsabilidad es alejarte de tu pecado. Tú debes de esforzarte para que ya no peques más. Porque muchos dicen, y desgraciadamente muchas iglesias y muchos cristianos piensan de esta manera. Yo como ya tengo la gracia de Dios en mí, como Dios ya puso su temor en mí, entonces no importa si peco. Eso es un error muy grande, hermano. Si tú tienes ese pensamiento, estás totalmente equivocado. Porque tú sí tienes una responsabilidad delante de Dios. ¿Y tu responsabilidad cuál es? Alejarte del pecado. Vean lo que dice Romanos 6.1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Vean lo que dice Pablo. Romanos 6, versículo 1. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Esta frase, hermanos, ¿qué pues? En griego se traduce mejor por lo tanto. Por lo tanto, diremos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, diremos. ¿Por qué Pablo está diciendo esta pregunta, hermanos? ¿Por qué Pablo empieza el capítulo 6 con esta pregunta? Bueno, porque si lees 2 versículos atrás, si lees Romanos 5:20, Pablo acaba de decir que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Ok? Eso es lo que estaba enseñando Pablo. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Ahora, Pablo está haciendo esta pregunta de, por lo tanto diremos, porque probablemente, hermanos, alguien empezó a torcer sus palabras. Alguien empezó a mostrar una mala interpretación de lo que era la justificación por medio de la fe. Y entonces, Pablo dice, cuando el pecado abunda, sobreabundó la gracia. Y sobre esa idea, ¿verdad? Sobre esa idea bíblica verdadera, Pablo pregunta, ¿por lo tanto diremos? Y escucha, versículo 1, ¿perseveraremos? O mejor traducido, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, hermanos, ¿continuarás pecando con el estilo de vida para que la gracia de Dios abunde? ¿Acaso seguirás siendo esclavo del pecado para que Dios muestre su gracia? Respuesta, versículo 2, en ninguna manera. Esta es una frase fuerte, hermanos, en el griego, que expresa la idea de que nunca sea así, en absoluto, en ninguna manera. ¿Por qué? Dice el texto, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sabes, hermanos? En los manuscritos más originales no existe el porqué. No existe el porqué. ¿Ok? El porqué no existe, hermanos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Pablo está dando un énfasis aún más. Porque Pablo está diciendo, en ninguna manera los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, Pablo está dando un énfasis más claro. Esa es la idea, hermanos. Pablo está yendo al grano. Tú no puedes pecar nada más porque Dios ya te dio gracia. No puede ser así. Quiero que notes la pregunta que hace Pablo al final.
¿cómo viviremos aún en él? O sea, en el pecado. ¿Cómo viviremos aún en el pecado? Esta palabra, hermanos, viviremos, expresa la idea de un estilo de vida, de una práctica habitual. Pablo simplemente está diciendo cómo los que hemos muerto al pecado, cómo vamos a vivir con el estilo de vida de un pecador. Esa es la idea. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir con un estilo de vida como la de un pecador? Es algo ilógico, ¿no es cierto, hermanos? Porque los que han creído en Cristo han sido, ¿qué? Separados del pecado. El pecado ya no los controla. El pecado ya no es un estilo de vida para ti, creyente verdadero. Por eso, cuando Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto al pecado. Pablo simplemente está diciendo, tú ya moriste al pecado. El pecado a ti ya no te controla. El pecado a ti ya no te domina. Por lo tanto, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo viviremos en él? Quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuándo sucedió la hora o el momento en que moriste al pecado? Porque recuerda esto, muerte, aquí, hermanos, refiriéndose al pecado, se traduce como liberación del pecado, separación del pecado. ¿Cuándo fue, hermanos, que Dios nos libró, nos separó del pecado? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Sabes cuándo? En el momento de tu conversión. En el momento en que te convertiste, Dios te separó del pecado. Dios te alejó del pecado. Versículo 3, dice Pablo, vean, versículo 3, dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? ¿En su muerte? Nota, hermanos, Pablo está diciendo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. La palabra, hermanos, o la idea de la palabra bautizado, simplemente Pablo está diciendo, todos hemos sido colocados. Esa es la idea de la palabra bautizo que está utilizando aquí Pablo. Todos hemos sido colocados en, ¿ok? Nosotros somos colocados ¿en quién? En Cristo Jesús. Hemos sido colocados en Él, en su muerte. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quiere decir que nosotros somos colocados en la muerte de Cristo? La idea es que nosotros también morimos juntamente con Cristo. Nosotros somos identificados con su muerte. Obviamente está hablando en términos espirituales, ¿ok? ¿Cuándo es que nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo? ¿Cuándo pasó esto? Cuando Dios, escucha hermanos, cuando Dios nos declaró justos mediante la fe en la vida, muerte y resurrección de Cristo. En ese momento, cuando tú creíste en el Señor Jesucristo, en ese momento Dios te unió a Cristo, nos identificó con Cristo y juntamente con su muerte. Por eso Pablo dice, la gracia de Dios no es un cheque en blanco para que tú peques y peques y peques, porque Cristo ya murió por nosotros. Y juntamente murió nuestro pecado con Él. Por eso no debes de pecar, porque tu pecado ya murió en la cruz. Y por eso Pablo sigue en esta idea y agrega más abajo, vean versículo 12. Versículo 12 más abajo, Pablo, ahí en Romanos 6, versículo 12, Pablo dice, no reine, ¿qué? Pues, esta palabra de no reine, hermanos, es un imperativo en el griego. O sea, es un mandato. Dios te está diciendo, te ordeno a que no reine, ¿qué? El pecado en vuestros cuerpos mortales. Cuerpo mortal, hermano, se refiere a la persona eterna, entera, a todo lo que tú eres, todo tu ser, tu cuerpo físico e espiritual, incluyendo tus pensamientos, tus anhelos, tu ser interior, se refiere a cuerpo mortal. ¿Ok? Entonces, lo que Pablo está diciendo, todo nuestro ser,
tanto externo como interno, ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Por eso, no reine, pues, el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo, escucha, que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus deseos pecaminosos. No obedezcas tu pecaminosidad, no obedezcas el deseo pecaminoso que tienes. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. La idea es, hermanos, no coloques ninguna parte de tu ser, ni tu capacidad, ni tu cuerpo en disposición del pecado. No coloques nada de tu ser en la disposición de tu pecado. O sea, tu mente, tus ojos, tu nariz, tu boca, nada de ti lo coloques a la disposición del pecado. En pocas palabras, Pablo está diciendo, no peques. No peques. Sino, ¿qué tengo que hacer? Sino, en lugar de pecar, en lugar de dar todo tu ser al pecado, dice Pablo, sino, escucha, presentaos. Presentaos es otro imperativo en el griego, es un mandato. Dios te está ordenando, presenta vuestros cuerpos mismos, escucha, a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra, hermanos, justicia tiene la idea de santidad. Y la palabra miembros que está utilizando aquí Pablo se traduce como armas. O sea, lo que Pablo está diciendo es que los miembros que nosotros usábamos antes como armas para servir al pecado, ahora las tenemos que usar como armas para servir ¿a quién? A Dios. En otras palabras, hermanos, cada parte de tu cuerpo, cada fibra, lo más mínimo de ti, debe de ser usado como un instrumento de justicia para Dios, como un instrumento de santidad para Dios. Esta es tu responsabilidad como cristiano, hermanos. Tú tienes que dejar tu pecado y servir al Señor Jesucristo en santidad. Esa es tu responsabilidad como cristiano. Entonces, hermanos, yo pregunto, ¿tú quieres tener una vida larga llena de bendiciones? Deja tu pecado. Deja tu pecado, vive en santidad, en justicia, para que así puedas recibir la bendición de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora regresando al Salmo 34:12. Salmo 34, versículo 12. Cuando David, hermanos, ahí en el Salmo 34, versículo 12, hace esta pregunta, si nosotros queremos vivir y queremos ser bendecidos por Dios. Cuando David hace esta pregunta, hermanos, tenemos que decir que entonces, si tú vives una vida en obediencia a Dios, en santidad a Dios, entonces forzosamente vas a tener una vida de color de rosas y todo será espectacular y te irá bien. No, no es así, hermanos. Estas palabras que David está diciendo, hermanos, no son promesas absolutas. Simplemente son principios generales. ¿Por qué? Porque la bendición, ¿quién la determina? Dios. Él es el que determina la bendición, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu responsabilidad? Vivir en santidad, ¿no es cierto? Esa es tu responsabilidad. Tú vives en santidad, pero Dios sabrá cuándo te bendice y cómo te bendice. Sabemos, hermanos, que las aflicciones siempre van a estar ahí, ¿no es cierto? Los dolores, las preocupaciones, siempre van a estar ahí. Pero en medio de eso, hermanos, hay que tener gozo. Hay que alabar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor acampa alrededor nuestro, como dice el versículo 7. Por eso, hermanos, tú vas a tener una vida larga y llena de bendiciones. Porque tú dependerás del Señor. Tú dependerás de la bendición de Dios que ha puesto en tu vida o en la vida de cualquier persona. Porque tú ya no dependes de tus fuerzas, dependes de Dios y eso te trae gozo. ¿Entender esto, hermanos? Entender que todo lo que pasa alrededor de tu vida es por los designios de Dios, te tiene que llevar a confiar más en Él.
Tienes que confiar más en el Señor. Porque, hermanos, Él sabe qué permite en tu vida. Él sabe qué necesitas en el día malo. Tú solo que confía en Él y camina en santidad. Porque como norma general podemos tener la bendición de Dios, hermano. Y aparte recuerda esto muy importante. El pecado trae consecuencias muy negativas a nuestras vidas. Tanto a mí como para los que me rodean. Siempre ten en mente eso. Cada vez que vayas a pecar, siempre pregúntate, ¿este pecado cómo me va a afectar a mí y a los que me rodean? Y cuando haces ese análisis, ese pensamiento, seguramente vas a ver que ese pecado va a destruir mucho, hermanos. Y por eso mejor me alejo y vivo en santidad, vivo agradando a Dios, vivo en temor al Señor. Ahora, hermanos, vean cómo se ve un hombre o una mujer que se aleja del pecado. ¿Cómo se ve un hombre o una mujer que tienen temor de Dios? Versículo 13, Salmo 34, versículo 13, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El hombre o la mujer que temen a Dios, escucha, no pecan con su boca. Así de práctico es esto, hablado. O sea, el hombre o la mujer que temen a Dios no mienten, no insultan, no están en chismes, etc. Aparte dice versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En pocas palabras, hermanos, el hombre o la mujer que temen a Dios se tienen que mantener alejados de cualquier tipo de pecado. ¿Cómo? Lujuria, adicciones, fornicaciones, blasfemias, relaciones sexuales fuera del matrimonio, robos, engaños, peleas pecaminosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pleitos con los vecinos, amargura en el corazón. Un verdadero hombre o mujer que temen a Dios se apartan del pecado. ¿Pero qué hacen? Dice el texto, hacen el bien, buscan la paz y la siguen. Esto hace un verdadero cristiano. Esto hace un verdadero hombre o mujer que temen a Dios. En pocas palabras, viven en santidad. Se apartan de sus deseos pecaminosos. Y por lo tanto, versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos, hermanos? ¿Quiénes son los justos? Porque dice el texto que los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? En pocas palabras, un creyente verdadero. Un hombre o una mujer, hermanos, que puso su fe en Cristo y gracias a eso él o ella ya es justificado mediante el sacrificio de Cristo. Ese es un hombre justo que ha sido justificado gracias a Cristo y por lo tanto este hombre o esta mujer ahora vive una vida ¿en qué? En santidad, en obediencia a Dios. Entonces, hermanos, este texto está diciendo que Jehová pone sus ojos, sobre los que lo obedecen. Él pone sus ojos sobre los que lo obedecen, sobre los justos, sobre los rectos moralmente hablando. Porque, hermanos, Dios ahora nos trata como si nosotros hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. ¿Recuerdan? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 2:51. 5:21. Se me confunden los números aquí en mi mente. Pero vean, hermanos, nosotros somos justicia gracias a Cristo. Nosotros somos justos delante de Dios gracias a lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, versículo 15, podemos ver que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El versículo 15 simplemente, hermanos, es una bendición para nosotros. Es una bendición para nosotros, porque sus ojos están en nosotros, hermanos. O sea, el Señor, hermanos, está atento a tu clamor. El Señor está atento a tus necesidades. Él te está viendo.
Él ve todo lo que pasas. Él ve lo que oras. Él ve lo que te esfuerzas. Él ve lo que luchas. Y Él está atento a todo ello, hermanos. Por eso, hermanos, cuando nosotros recordamos estas verdades y decimos, Señor, gracias porque aunque yo no lo merezco, tú me ves, tú estás conmigo, tú me bendices. Por lo tanto, versículo 1, bendeciré a Jehová en todo momento, en todo tiempo. Por eso, hermanos, porque los ojos del Señor están sobre nosotros. Hermano, cuando tú te encuentres en una plática con una persona y esa persona te dice, oye, entonces, ¿tú sí tienes una línea directa con Dios? ¿Cuál es la respuesta? Sí la tengo. Esta es la bendición, hermano. Esta es la bendición que tenemos. Porque Dios dice que Él está atento sus oídos al clamor de ellos, o sea, de los justos, o sea, de nosotros, hermanos. Dios está atento de nosotros. Qué privilegio, ¿no es cierto, hermanos? El soberano, el creador, el único Dios verdadero, ve tus necesidades, escucha tus súplicas con el propósito de ¿qué? De atenderlas. Él quiere ayudarte, hermanos. Dios quiere que tú vayas por el buen camino y que tengas la bendición de Dios. Pero, hermano, este Dios soberano no solamente escucha a los justos, también escucha a los pecadores, pero no los trata igual. No los trata igual. Versículo 16 dice, la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dios también ve a los pecadores, pero no los trata igual que a los justos. Dios, ¿cómo trata a los pecadores? Dice, corta de la tierra la memoria de ellos. En pocas palabras, este es el juicio por su pecado. Dios condena al pecador, al que hace el mal. Pero versículo 17, claman los justos y Jehová ¿qué? Oye y los libra de todas sus angustias. Qué bendición, hermanos. ¿No es cierto? Dios desecha a los pecadores, pero ama a los justos, nos ama a nosotros. Esto es lo mismo, hermanos, que vimos la semana pasada en el versículo 6. Dios nos va a librar de todas nuestras angustias, ¿no es cierto? Recuerda, esto no quiere decir que Dios nos va a librar de todos nuestros problemas, ¿o sí? ¿Dios nos va a librar de todos nuestros sufrimientos? No. Pero sí nos va a librar ¿de qué? De la duda, del temor, de la angustia, de la preocupación, de la ansiedad. Y nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento conforme clamamos a Él y conforme nos sometemos a Él. Esto es hermoso, ¿no es cierto, hermanos? Nota, esto implica, hermanos, que David era justo. Él era declarado mediante la fe, por medio del Mesías, por medio de Dios, por medio de Cristo, perfectamente obediente. Por eso dice el texto, mas el justo por la fe vivirá. ¿No es cierto? Esto es hermoso, hermanos, y esta misma bendición la tenemos nosotros. Pero quiero que veas un consuelo muy grande en tu vida. Vean versículo 18. Dice versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hermanos, así estuvo David en medio del sufrimiento, en medio de sus aflicciones, en medio de sus problemas. Que los problemas de David, hermanos, no eran poca cosa. ¿Recuerdan? El rey Aquis lo quería matar. El rey Saúl lo quería matar. El espíritu de David en su interior estaba quebrantado, estaba contrito. Como quizás está tu espíritu ahorita, hermano. Probablemente tu espíritu está quebrantado por los problemas que enfrentas. Sea en un punto, sea en otro, probablemente así estamos. Y aunque seamos verdaderos creyentes, eso no importa. Nuestro corazón puede estar quebrantado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quizás tenemos aflicción por nuestro pecado. Quizás tenemos aflicción por una enfermedad o por una situación. O quizás estamos tristes por algo que nos pasó.
Pero en estos momentos de aflicción, hermanos, recuerda esto: el Señor está cerca de ti. Él acampa alrededor tuyo. Hermano, si el desánimo entra en tu vida, porque pecaste, porque alguien pecó en contra de ti, si te llegó la enfermedad, si tienes una decepción, si perdiste a un ser querido, recuerda siempre estas palabras: el Señor está cerca de ti. Recuerda que Él te salva de tus angustias. Recuerda que Él acampa alrededor de ti. ¿Por qué? Porque hay una verdad enorme, versículo 19, vean. Muchas son las aflicciones del justo, ¿no es cierto? Muchas son las aflicciones del verdadero creyente. Pero escucha, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Dios nos fortalece en nuestro ánimo. Dios, hermanos, no dejará que nuestras aflicciones nos lleven a las preocupaciones, a las tristezas, al estrés, a la angustia, al abandono. No, hermanos. Dios está contigo y Él te va a librar de todos tus temores. Solo confía en Él, hermanos. Porque ve lo que hace el Señor, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Fíjense, hermanos, por este versículo, este es un salmo mesiánico. Probablemente estas palabras las recuerdes, ¿no es cierto? Vean lo que dice Juan 19:36, por si no las recuerdan. Vean lo que dice Juan 19:36. Juan 19:36, hablando del Señor Jesucristo, dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese en la Escritura, no será quebrantado hueso suyo. Hablando del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando Él estaba siendo crucificado, vean cómo el Espíritu Santo aquí, hermanos, está inspirando a Juan para tomar una parte del Salmo 34 y así aplicarlo al Señor Jesucristo. Y así nosotros pudiéramos ver que Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Esto es impresionante, hermanos. Porque aunque el Señor Jesucristo fue varón de dolores, ¿no es cierto? Dice la Escritura, Él es el varón de dolores, experimentado y quebranto, el que sufrió como ningún ser humano ha sufrido en toda la historia. A pesar de todas sus aflicciones, nada ni nadie, escucha, nada ni nadie frustró el plan de Dios para con el Señor Jesucristo. Nadie. Este es el claro ejemplo para nuestras vidas, hermanos. No importa lo que pases, ninguno de tus huesos va a ser quebrantado. Hablando en términos figurados, por supuesto. O sea, no importa lo que pases, nada va a frustrar el plan que Dios tiene para tu vida. Porque recuerda, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Qué bendición, hermanos. Dios te protege de todos lados, de todos momentos, ¿no es cierto? Solo ¿qué tienes que hacer? Confiar en Él, temer en Él, vivir en santidad, vivir en obediencia al Señor. Pero vean lo que dice, regresando al Salmo 34, versículo 21, y ya vamos a ir acabando, hermanos. Salmo 34, versículo 21, dice David: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Observa, hermanos, al igual que a David, los que aborrecen o los que nos aborrecen a nosotros por vivir una vida santa, ya sea un familiar, una persona del trabajo, una persona en la escuela, algún vecino, sea quien sea, toda persona que quiere causarte un sufrimiento a ti, te dice el Señor: yo los voy a juzgar. Tú no te preocupes, tú solo perdónalos, ámalos y yo me encargo. Tú, cristiano, solo tienes que tener en mente esto. Versículo 22. Jehová redime, o mejor traducido, redime como compra. Jehová compra el alma de sus siervos, o sea, de sus esclavos, que somos nosotros. Y escucha, y no serán condenados cuantos en él confían. Vean, hermanos, esta es la bendición que nosotros tenemos que andar pensando. Es que mi vecino me hace daño, es que mi familiar me hace daño. No te preocupes, Dios lo tiene controlado. Tú solamente piensa
en que Jehová te compró, en que Jehová te salvó y que si tú confías en Él, vas a tener una bendición eterna, hermanos. Esto es en lo que tú tienes que pensar. Aquí David está hablando en términos eternos. Pero escucha esto. Si tú eres el malo del versículo 21, que persiste en no arrepentirse, que persiste en su pecado, que persiste en no creer en el Señor Jesucristo, un día vas a morir. Y un día vas a estar delante de ese Dios 3 veces santo y justo. Y en ese día, el Señor Jesucristo te va a juzgar dándote lo que mereces. ¿Y qué mereces? El sufrimiento en el eterno infierno. Eso es lo que mereces. Por ser malo, por ser arrogante, por dejarte llevar por tu pecado. Pero, si tú eres una persona justa, recta, que fue redimida mediante la fe en Cristo Jesús y que teme al Señor y busca la obediencia al Señor, entonces tú sí disfruta de las bondades de Dios. Porque, hermanos, inclusive en los momentos de aflicción, Dios te bendice, Dios te da paz, Dios te da seguridad. Y por lo tanto tú vas a decir lo que dice David en el versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en continuo en mi boca. ¿Por qué? Porque el Salvador me salvó. Hermanos, que el Señor nos ayude a recordar estas verdades hermosas. Porque, hermanos, esto fortalece nuestro espíritu. Esto nos fortalece en el día malo. Recordar que los justos serán bendecidos por el Dios justo. Amén. Oremos al Señor, hermano.